Salvador, estamos hablando de Fray Lucas, que tiene que ser atrás, fue un poco el pionero de esta difusión, no de la contrarreloj, porque yo ya tenía 100 años a través de los venecianos, pero es un desafío bastante importante. Para cerrar el plan tenemos el gusto de contar con la exposición que se va a realizar Bolívar, así que es todo el público. Solamente cuando quede abierto vamos a pedir que las preguntas sean concretas y también a los expositores las respuestas también sean concretas, así dando la posibilidad de la participación de la mayor cantidad de participantes posibles. Buenas tardes a todos y a todas. Es un beneplácito poder compartir con ustedes. Quisiera iniciar dándole las gracias a Dios por la oportunidad de confabular en estos escenarios académicos, en estos escenarios de profesionistas dedicados a la contabilidad gubernamental. En segundo plano, y no menos importante, al contrario, quisiera darle gracias de manera más humilde al gobierno del señor Nayib Bukele, que a través de las autoridades del Ministerio de Hacienda ha posibilitado, ¿no?, en conjunto con la estructura focal, poder darle vida a lo que es este 10º Congreso Latinoamericano. En virtud de ello, yo quisiera clarificar algunos puntos. Tengo alrededor de 20 minutos, aunque ahí diga 15. La verdad es que vamos a hablar de qué transformaciones y la perspectiva de la educación contable ante la inteligencia artificial. Un punto de partida sería argumentar qué es la perspectiva. Es que la perspectiva es esta capacidad que yo tengo de entender los problemas del presente para enfrentar el futuro. Y bajo esta premisa, la intención de mi interlocución es hablar un poco del rol que están desempeñando las universidades en la formación de los nuevos perfiles de contadores y contables. A partir de ello, me gustaría decir, yo represento a la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador. Mi nombre es Herbert Oliva. Soy un investigador que en este momento está llevando a cabo ciertas directrices en el tema de la inteligencia artificial y qué beneficios le trae al nuevo escenario educativo posmodernista del presente siglo. En virtud de ello, nosotros vamos a comentar lo siguiente. Es interesante que si desde nuestra capacidad intelectiva fuésemos capaces de conocer el futuro por medio de una bolita mágica, de una bolita de cristal, nos pudiésemos anteceder y hubiésemos evitado un sinfín de errores en el ejercicio de la contabilidad. Esto nos permite que al tener nosotros una visión de lo que queremos y hacia dónde vamos, podemos evitar sufrir, podemos evitar errores, pero muy pocos fueron los que le apostaron a creer en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Vamos a verlo en este devenir formativo. Lo cierto es que vamos a hablar de fechas. El 30 de noviembre del año 2022, nadie pudo ser capaz de interpelar lo que ocurriría con el futuro tecnológico. Veníamos en las universidades hablando de gamificación, juegos serios, y estábamos con el dilema fundamental de cómo volvíamos las clases más interesantes, cómo volvemos un poco más interesante el amor por los números, por la ciencia contable a un grupo de jóvenes que están más interesados en ser youtubers que en culminar una carrera universitaria. Y eso es algo que no lo podemos lograr. Pensando en ello, nos encontramos con que en noviembre del año 2022 se crea OpenAI, lanza el ChatGPT. ¿Pero qué era el ChatGPT? Bueno, pues es que es una especie de caja de chat, de chatbots con la que interactuamos, con la que hacemos preguntas al mejor estilo de una bola del futuro. Y empieza a darnos respuestas. Y empezamos a obtener información que jamás pensamos que conjugar con algoritmos o que esta manera de interpelar la información podía darnos. ¿Y con qué nos topamos? Que con la llegada de la inteligencia artificial hemos transitado por un sinfín de cambios y hasta la manera en cómo escuchamos música ha cambiado. Desde los discos de vinil, los tornamesas, las cintas magnetofónicas. Recuerdo haber ido al colegio con mis Walkman, CD players, hasta ahora pedirle a un ordenador, a un asistente, Alexa, ejecuta el playlist de X artista. Si están cambiando las formas en cómo escuchamos música en un mundo en el que antes, en la década de los 70s y 80s, las personas eran delgadas y las televisiones eran las gordas. Hoy, en los años 2000, es al revés. Hoy, las televisiones son las delgadas y las personas son las que tenemos el sobrepeso. Esta manera
que la inteligencia artificial es un subcampo de la informática que no es nuevo. Es que este tema nosotros ya lo estábamos viendo hace muchas décadas atrás con Alan Turing, porque él precisamente desde el concepto de inteligencia artificial hablaba sobre la creación de la máquina electromecánica, precursora de las computadoras modernas. Ojo, es que estos avances de inteligencia artificial dieron vida a lograr desbloquear los códigos secretos de los submarinos alemanes en los escenarios de la Segunda Guerra Mundial. No estamos hablando de una cosa innovadora, es que la inteligencia artificial tiene muchas maneras de interpretarse desde las semánticas gramaticales. Pero bueno, pensemos en la década de los 90. ¿Con qué nos encontramos? IBM, 1997. Una computadora capaz de poder retar al máximo campeón de ajedrez que la historia ha conocido, Garry Kasparov. ¿Y con qué nos enfrentamos? Bueno, con un show, con un espectáculo en el que Garry Kasparov estaba supuesto a ganar cerca de una bolsa de $400,000, con los que yo solventaría mi vida muy cómodamente, y se enfrentó con una computadora de 256 procesadores. ¿Saben que cada uno de estos 256 procesadores era capaz de poder generar la evaluación de 200 millones de jugadas por segundo? ¿Y qué creen? Ganó la mente humana, ganó la inteligencia biopsicosocial. Y esto es maravilloso porque nos permite preguntarnos como punto de partida de qué manera impactará la utilización de las herramientas de inteligencia artificial en el campo de la contabilidad en general. Pues bueno, los contadores gubernamentales, que es la razón de ser, desempeñan un papel clave en esta determinación de los criterios de éxito de el poder manejar las riendas de los escenarios contables de América Latina. Ojo, aquí tiene que ver el rol de la inteligencia artificial en la contabilidad. Ojo, en las universidades hay una manera de entenderlo y les pido mucha sutileza para la interpretación del concepto. Estamos formando contadores, pero desde la perspectiva también de no solamente ser administrador de números, sino también de saber administrar datos desde el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las instituciones responsables de las contabilidades gubernamentales deben ser capaces de transformar sus operaciones, de cambiar la manera de recopilar datos, de reinventarse para satisfacer las necesidades de información contable en tiempo real. ¿Ya contaron cuántos restaurantes tienen ustedes acceso a través de una aplicación en su teléfono celular? ¿Ya contabilizaron cuántos servicios de taxi tienen ustedes? Incluso puedo hablar de mi papá, yo soy biblioteca, para ir a retirar su pensión al banco, llevaba su libreta e interactuaba con la cajera y le decía, actualízame la libreta. Ahora sí no quiero saber cuánto dinero tengo en mi cuenta de ahorro, me bastará con la aplicación de mi teléfono. Y es que el rol de las universidades, desde esta perspectiva, que nos permite interpelar la prospectividad, nos invita a aceptar el reto y aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial en la contabilidad, sobre todo en las herramientas de automatización contable. Para ello vamos a hablar de algunas, es hablar de Matic, una herramienta innovadora que está dando soluciones a la contabilización de facturas a través del empleo de inteligencias artificiales. Esto es maravilloso. ¿Hacia dónde vamos? El advenimiento de la inteligencia artificial en el escenario de la contabilidad gubernamental me permite darme cuenta que esto lo aplico a la contabilidad gubernamental, a las funciones públicas de recaudación y, no menos importante, a la decisión de inversiones, de evaluación de mercados y otros. Sin embargo, esto está provocando la inquietud de personas, quienes se están preocupando de las funciones que pueden ser sustituidas, es decir, el contador sustituido por una computadora. Ese es el reto. Y ahí es donde nosotros ponemos las manos en remojo. Y el dilema nos permite pensar que la inteligencia artificial no es tan inteligente. Les recuerdo que el pasado mes de julio, cerca de 11,000 vuelos fueron retrasados por una falla informática. Sigue ganando la inteligencia humana. Y es que no es para menos. Nosotros tenemos que entender que la manera en cómo la inteligencia artificial ayuda al desarrollo de las instituciones de contabilidad gubernamental nos permite pensar en cómo elaboramos informes financieros, cómo realizamos auditorías financieras, cómo se detectan trampas y análisis de datos, cómo identificamos patrones y anomalías en datos financieros. Y quiero aprovechar el espacio para saludar a un gran profesionista, por cierto, del Ministerio de Hacienda, el licenciado Ricardo Herrera, con quien ayer estábamos platicando, un experto en el tema de proyectos. Y estamos platicando lo importante que es utilizar las herramientas de inteligencia
en estos escenarios cambiantes. ¿Saben por qué? Porque la inteligencia artificial está transformando la industria contable, está haciendo más eficiente, más precisa y más reveladora. ¿Por qué? Porque si me pongo a pensar en lo que representa la perspectiva de la educación en contabilidad desde el uso de las inteligencias artificiales, he de decirles que la perspectiva en el campo educativo de la contabilidad va a permitir que las universidades enfoquen su apartado formativo en la enseñanza de una base epistémica de lo que es la contabilidad, la importancia de la contabilidad, los objetivos que persigue la contabilidad y las herramientas tecnológicas que marcarán la diferencia, porque aquel que no se suba al barco de la eficiencia y de la eficacia en el manejo de estas herramientas está condenado a la obsolescencia programada. Y esto es algo que hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Insisto, si las formas de aprender de nuestros estudiantes cambian, ¿por qué no van a cambiar las maneras en cómo estamos formando los nuevos profesionistas de la sociedad y del modelo económico imperante? Para ello, algunos elementos de esta panorámica tecnológica, yo por ejemplo recomiendo mucho el BuzzIt. Es un software que sirve para la automatización de procesos contables, automatiza tareas rutinarias, revisa presupuestos, ayuda con el tema de auditorías y conciliaciones contables. ¿A qué me está llevando esto? A reducir el error y aumentar la eficiencia. Otra herramienta que considero importantísima es Bookie. Está ayudando este software a la toma de decisiones a partir del manejo de algoritmos, analizando grandes volúmenes de datos financieros y generando informes detallados que están ayudando a los gobiernos a tomar decisiones informadas y a mejorar la asignación de los recursos en la estructura de los presupuestos gubernamentales. TrueBit, la detección de fraudes y auditorías desde el enfoque de las inteligencias artificiales. Esto empieza a golpearle la psiquis y a reconocer el gran valor que puede darle la tecnología a la profesión de los contables. Ojo, jamás las herramientas deben de ser, las herramientas tecnológicas serán los sustitutos de los contadores. No. Al contrario, son los contadores quienes, haciendo uso de estas herramientas, quienes marcarán la diferencia en un trabajo del ejercicio de contabilidad eficiente y eficaz. Intelligence es un software de asistencia financiera que está aprovechando todo el poder de la inteligencia generativa para agilizar procesos de gestión financiera de las empresas. Bancos, cajas de crédito, gobiernos al momento de estructurar parámetros numéricos para cómo hacer un presupuesto, de qué manera darle una asistencia financiera a la contabilidad gubernamental, está siendo ahora muy apoyado por el tema de las inteligencias artificiales. Algunos análisis del mercado contable, y ojo, no soy vendedor de software, no me malinterprete, soy un asiduo amante de la lectura y de conocer cómo los datos y las cifras tienen una base epistemológica maravillosa. Y hemos de decir que el tamaño del mercado de la inteligencia artificial en el campo de la contabilidad se estima en 1.56 mil millones de dólares en el año 2024. Pero se espera que este mercado avance o alcance los 6,62 mil millones de dólares en el tema de software. Es que esta es una tasa compuesta anual de 33.5% de crecimiento durante el periodo previsto del 2024 al 2029. Es decir, los gobiernos están confiando en la adquisición de software para delegar muchas tareas en el escenario de la contabilidad. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, a reconocer que las inteligencias artificiales en el trabajo, ya Tesla con el sistema de automatizaciones le está poniendo una piedra en el zapato al conglomerado de conductores de camiones, una profesión clave para la economía estadounidense. Y es que la automatización del transporte hace que muchos sistemas de conductores automáticos haga que se desplace, ya no se está contratando a mucho recurso humano. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención es el tema de cuántas personas están perdiendo sus empleos en los supermercados. Voy a hablar de marcas, pero están despidiendo al cajero, a la cajera, a la persona que te cobra, para poner máquinas de cobro automático que funcionan lógicamente con inteligencia artificial. Entonces esto no es de que si quiero o no quiero. La inteligencia artificial está empoderándose en un contexto social cada vez más interesante. Lo decía el compañero que me antecedía, el estimado doctor
para ver qué serie. Pero es que no es que Netflix sea malo, es que Netflix utiliza los algoritmos de cuánto tiempo te detienes viendo un video, a qué video le das más like, en qué tipo de categorías te detienes más. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver que el hecho educativo empezó a verse influenciado por la inteligencia artificial. Les comento, la escuela de Collingwood, del municipio de West Sussex, Inglaterra, por cierto, ahí queda la maravillosa Universidad de Sussex, pues está haciendo noticia porque en lugar de tener directora, lo que tiene es una computadora que se llama Abigail Bailey. Y esta computadora es utilizada con el recurso de inteligencia artificial porque esta directora no humana ha sido creada para ser la mano derecha del director del establecimiento, Tom Rogerson. ¿A qué es? A lo que está ayudando, a obtener lineamientos sobre cómo apoyamos al personal administrativo y docente, cómo ayudamos a los estudiantes con trastorno por déficit atencional y hiperactividad, y lo más importante que es mi campo, cómo una inteligencia artificial me sugiere cómo redactar políticas públicas. Wow, justo cuando pensé que esto era el top, pues ¿qué creen? El David Kane College, en agosto de este año, acaba de despedir a todos sus profesores. O sea, no hay una persona en este colegio, lo que hay son computadoras conectadas con inteligencia artificial para que puedan compartir e impartir las clases a esta nueva generación de jóvenes posmodernistas. Bueno, me quedan 5 minutos y me falta lo que me había comentado, quedan 20, me marcó 15 en la máquina. En conclusión, para ser beligerantemente categóricos, la integración de la inteligencia artificial en la contabilidad está representando una evolución significativa en la gestión financiera empresarial, sobre todo en una era de transformación digital y educativa. No hay que minimizar. La inteligencia artificial no solo agiliza la contabilización de los procesos, también optimiza la eficiencia y reduce errores. Si me lo preguntan, aunque surgen desafíos en cómo en América Latina adaptamos y actualizamos las habilidades para el manejo de inteligencia artificial, las universidades tienen la responsabilidad de manejar inteligencias artificiales en sus procesos formativos para emerger como un aliado clave en el futuro de la contabilidad, serán nuestros aliados, no nuestros enemigos. Por lo tanto, las inteligencias artificiales deben de proporcionarnos oportunidades para mejorar el rendimiento del recurso humano, para volverlo más ágil y preciso en el mundo de la contabilidad gubernamental en constante cambio. Ha sido un beneplácito enorme compartir con ustedes, que Dios me los bendiga y disfruten del pulgarcito de América, como lo decía Gabriela Mistral. Hasta la próxima, señor. A ver, la revolución industrial, la cuarta, la revolución tecnológica, la revolución 2.0, no toda revolución es la revolución tecnológica, sino la revolución, y tanto de la idea de 1750 a la fecha, va a tener, efectivamente, una crecimiento. Por eso ponemos la reflexión del árbol. El cambio va a venir, hay que adaptarse a ese cambio.